sonido de los motores de una aeronave resonó por el cielo, elevándose más allá de la atmósfera, dejando únicamente una estela de humo negro que marcaba un daño en una de sus alas. La nave de color verde militar hizo su trayecto hacia una megaestructura en forma de anillo, al abandonar la atmósfera de una instalación todavía más masiva cuyo tamaño haría parecer a un gigante gaseoso como Júpiter un simple asteroide. En el espacio que había entre ambas megaestructuras, flotaban restos de buques de guerra, naves estelares que iban desde 900 metros, hasta incluso rebasar los 5000 metros, los restos de lo que pasaría a ser conocida como la batalla de la instalación 00. Incluso entre los restos de las naves, todavía había varias intactas que estaban partiendo de camino hacia un portal que conectaba con la instalación conocida como el Arca. A la lejanía se podían ver también otras naves más pequeñas, dos de ellas tenían marcas de impactos, con un diseño muy diferente al de las naves más grandes y naves más pequeñas saliendo de ellas, con los sobrevivientes yendo hacia lo que uno podría llamar el buque insignia, un gran buque de guerra con forma bulbosa, que hacía recordar a una ballena, distinguido por su gran tamaño y la peculiar forma de gancho. Estamos a bordo, humanos, y Sangueilis. Los pasajeros de la nave de transporte de designación Pelican escucharon la transmisión hecha por el Shipmaster del carguero de asalto, Sombra de Intención, Rtasvadun. Seguro que no vienes con nosotros, hermano. Su pregunta fue dirigida hacia el segundo pasajero del Pelican, donde había uno de su misma especie, un Sangueili, su inquisidor, quien había demostrado la mentira en la que su especie había estado. No, respondió el inquisidor firme, habían muchas razones por las cuales debía quedarse. Esta también es nuestra lucha, por lo tanto debo ver su conclusión. Finalmente el Pelican se estaba acercando al anillo. Johnson, ¿tienes la fragata? La IA Cortana preguntó hacia el sargento mayor, que ahora mismo dirigía la fragata Forward Unto Dawn. Sí señora, aterrizaré tan cerca de la sala de control como pueda. Seguro es mejor que cerca, sargento, advirtió la IA, no quería arriesgarse a que el único transporte fuera abordado o destruido. Entendido, y Cortana, es bueno tenerte de vuelta. La IA sonrió ligeramente. Tras marcar la ubicación, el Spartan inició el descenso, con cierta dificultad ya que el clima dificultaba la movilidad. Al final terminó haciendo un aterrizaje forzoso, mismo que fue amortiguado por la nieve. Al salir de la nave, la capa de gel inmediatamente de la armadura Mjolnir lo aclimató para que la sensación de frío no lo molestara. De Tel no podíamos decir lo mismo, quien torció ligeramente sus mandíbulas. Obviamente, su especie era más de climas cálidos, pero no era tan extremo como para no poder aguantarlo. Halo, tan nuevo, no está terminado, y era cierto, el anillo llevaba no más de unas horas de haber sido liberado de la fundición del arca. No estoy tan segura de qué pasará cuando disparemos. Habían cientos de cosas que podían pasar, desde que el anillo no sea capaz de realizar el disparo o que toda la estructura colapse justo antes de poder ejecutar el proceso de disparo, pero el jefe maestro dio una simple respuesta. Atravesaremos el portal. Volteó para ver cómo el inquisidor le lanzaba un rifle de asalto MA5C, y nos iremos a casa. Los dos se movilizaron hacia la sala de control. El nevado entorno tenía una gran sensación de inquietud. Tras atravesar una cueva tuvieron una vista de la sala de control, o más de bien de la parte exterior. El humano aumentando notaba que ahora era mucho más difícil de acceder a comparación con el primer anillo que se había encontrado. La vista que tenían no duró mucho, ya que ambos fueron sorprendidos cuando algo cayó del cielo. En el lugar donde había caído salió un ser putrefacto y gangrenoso que parecía haber sido sacado de una película de terror. En una de sus asquerosas manos sostenía un pesado martillo de guerra. Y no fue el único, más cápsulas comenzaron a caer, saliendo más y más de aquellos seres, todos pareciendo zombies ya que caminaban de forma lenta hacia el Sangueili y el humano. Todos aquellos seres portaban armas, tanto humanas como alienígenas. Creíste que me habías derrotado. A través de todas las formas de combate resonó la voz de su líder, una cosa que solo se formaba tras consumir suficientes víctimas y acumular biomasa.
Vainas de dispersión de los Floors, Cortana informó con una voz preocupada, hay que llegar a la cima de la torre, rápido. Viendo que necesitaban llegar rápida, Tel Badam colocó sus rifles de energía dirigida tipo 25 en sus muslos y tomó de su espalda la carabina tipo 51, un arma de alcance medio o largo la cual usó de inmediato contra las formas de combate, las que se asemejaban a humanos, logrando con pocos disparos acabar con media decena de ellos. Por desgracia, John no contaba con un arma de algo alcance superior, a pesar de que el MA5C era una versión mejorada de la versión B, todavía arrastraba muchos de sus problemas, entre ellos que no era el arma más idónea para un combate de largo alcance, y para su mala suerte solo contaba con 2 recargas para su lanzacohetes M41, sabiendo que Tel tenía la ventaja, decidió actuar como distracción, usando como cobertura las pequeñas estructuras que había alrededor. Se acercó y disparó ráfagas cortas y controladas, buscando llamar la atención de las formas de combate para darle a Tel suficiente espacio para poder disparar. Las balas y plasma llovieron sobre la cobertura del Spartan, afortunadamente la estructura era lo suficientemente fuerte para aguantar eso y más. Brevemente el jefe se asomó, lanzando otra ráfaga de balas consiguiendo acabar con 2 formas de combate, antes de tener que cubrirse nuevamente para poder recargar. Si algo le molestaba de la variante C del rifle de asalto era su menor capacidad por cargador. Cuando la cantidad de enemigos disminuyeron, el Sam Gale y el Spartan fueron hacia la rampa del lado izquierdo ya que era la única manera de subir, pero obviamente los Flood no dejaban de llegar. Lo bueno es que el jefe maestro pudo hacer uso del lanzacohetes aprovechando que las formas de combate estaban esperándolos en la cima. El cohete impactó contra los muchos Flood, sus restos quedaron esparcidos por el lugar, a diferencia de la vez anterior, ya estaban empezando a recibir ayuda, flotando encima de ellos, habían unas maquinarias que proyectaban un haz de luz rojo que era sorprendentemente eficiente contra los Flood. Centinelas, bueno, es un alivio ver que ahora no nos atacan a nosotros. Cortana dijo eso con sorpresa y un toque de alivio. El jefe maestro recordó la subida en el primer anillo Halo, y ahora con los Flood contra ellos, la subida iba a ser muy larga. Viendo que ahora iban a entornos más cerrados, Tel empuñó nuevamente sus rifles de plasma. Cuando iba a pasar por un pequeño pasillo, fueron sorprendidos cuando una gigantesca y grotesca forma que era casi tan alto como un Hunter, quien soltó lo que ellos creían que era una especie de grito de guerra. John y Tel dispararon pero el Flood Tank cargó contra ellos pese a recibir una lluvia de balas. Y justo cuando iba a usar sus poderosas garras un potente haz de energía rojo lo pulverizó. Cuando ambos pasaron al otro lado, miraron hacia la colina notando a una figura de piel morena que sostenía un arma parecida a un lanzacohetes, quien hizo un gesto con la mano antes de hablar por el comunicador. No se preocupen, les cubro las espaldas, nos vemos en la cima. Sabiendo que su poderoso rifle no lineal antivehículos Grindel Galilean modelo 6 era de una cantidad relativamente baja de disparos, tuvo que cambiar a otra arma. Por fortuna había traído un rifle de batalla BR-55 HBSR, aprovechando que tenía una posición muy ventajosa sobre los Flood que no tenían forma de llegar hasta él, empezó a apoyar a la distancia, apoyado por los numerosos centinelas. Los esfuerzos combinados del Sam Gale, el Spartan, Johnson y los centinelas fueron suficientes para que los 2 primeros pudieran llegar hasta la cima, acabando con oleada tras oleada de Floods, hasta finalmente despejar todo. No hay moros en la costa. Johnson se reunió con el Inquisidor y el jefe maestro. No por mucho tiempo, estoy detectando más vainas de dispersión. Cortana detectó las señales, tenían poco tiempo. Spark, ¿estás ahí? Abre la maldita puerta. Sí, reclamador, no obstante debo recalcar que... Sí, ya te oí. Ese era el monitor. Una incrédula Cortana le preguntó al Spartan, quien meneó la cabeza ligeramente. Bueno, al final estamos haciendo lo que él quería. Su primer encuentro con el monitor de la instalación 04 no había sido el mejor, pero, al parecer las cosas parecían haberse calmado. Pero como Cortana había dicho, no tenían mucho tiempo. Una vez la puerta fue abierta, el grupo de 3 se adentró hacia la sala de control, pero mientras avanzaban el jefe sintió una sensación de pesar, su visión se tornó ligeramente borrosa y de un tono amarillento. ¿Tomo la vida o la doy? ¿Quién es la víctima y quién es el herido? La visión del jefe volvió a la normalidad, sacudiendo su cabeza por la desagradable sensación.
Está intentando reconstruirse en este anillo. Sabían que si eso pasaba, no habría forma de oponerse o de siquiera poder escapar. Finalmente la última puerta se abrió, el grupo de 3 se giró cuando escucharon el distintivo grito de los Flood, las puertas detrás de ellos se cerraron, los Flood estaban cada vez más cerca. Tira de mi jefe, 117 llevó su mano a su nuca y retiró el chip de su casco, antes de mirar al veterano sargento. No la voy a perder también a ella. John confió en el sargento y le lanzó el chip de Cortana. El sargento mayor caminó hacia los controles de la instalación, arriba de él, un constructo plateado y azul descendió hasta él. El monitor 343 Guilty Spark estaba llegando hacia el grupo para informarles de su situación. Oh, hola, tengo excelentes noticias, la instalación está casi terminada. Con una voz jovial el monitor habló, esperando ver la reacción del sargento. Estupendo, dijo secamente, lo que desconcertó al monitor. Sí, de verdad, parecía algo confundido por la falta de entusiasmo del reclamador. A pesar de ello decidió continuar, siguiendo al sargento en su caminata. Ya comencé mis simulaciones, no prometo nada pero los resultados iniciales indican que la instalación está lista para abrir fuego, en solo un par de días. Con ello el sargento depositó el láser Spartan y miró con molestia al monitor. No tenemos unos días, el monitor empezó a entrar en pánico al comprender lo que el reclamador quería hacer. Pero un disparo prematuro destruirá el arca. Spark intentó hacer entrar en razón al humano, haciéndolo entender los riesgos que supondría activar el Halo ahora. Asúmelo, dijo con desdén. Y justo cuando iba a terminar su tarea el monitor se colocó frente a él. ¿Destruí esta instalación?, preguntó en un tono tan mortalmente frío que hizo detener al sargento. Avery Jr. Johnson había pasado por mucho en sus años en servicio, pero la voz del monitor y la forma en cómo habló le heló la sangre ligeramente. Aún así, como el veterano soldado que es, reprimió su miedo y con obvia molestia le respondió al monitor. Mira campanita, no tengo tiempo para esto, y a menos que quieras negociar con esos bastardos Flots podríamos dejarme hacer mi traba. Repentinamente Johnson fue empujado hacia atrás por una especie de onda gravitacional. El jefe maestro miró hacia el interior de la sala, justo a tiempo para atrapar al sargento en pleno aire. ¿Qué rayos pasa contigo, Spark, que no ves que...? El sargento cayó de trasero al suelo y con la cara pálida cuando el monitor disparó un poderoso haz de energía. El sonido del conflicto hizo que el inquisidor entrara, mirando como el distintivo brillo azul del monitor había pasado a un intenso rojo sangre, en posible signo de rampancia. Que nadie dé un paso. El Spartan y el Sangheili le apuntaron sus armas. En caso de que Spark decidiera atacar, John pensó en sus opciones. Los disparos de armas comunes no bastarían para dañarlo. Lastimosamente ya había agotado el lanzacohetes, y aunque todavía lo tuviera no serviría de mucho contra un blanco tan pequeño como Spark que podría esquivarlo. La única opción sería recuperar el láser Spartan, pero viendo la posición que tenía el monitor, esa idea quedaba descartada. No podría llegar a tiempo. Así que, con sus opciones limitadas, solo le quedaba una única posible opción: razonar. No estaba muy acostumbrado a esto, pero era su única opción, así que, bajó su rifle de asalto y alzó la mano. Spark, tranquilo, no queremos pelear, solo queremos detener a los Flood. Tampoco quiero pelear contigo, reclamador, pero los protocolos no me permiten dejar que destruyas esta instalación. Entiendo eso, pero también entiendo que a veces los sacrificios son necesarios. Sacrificios. Incluso tus creadores lo hicieron, eso fue lo que hicieron, se sacrificaron para permitir que otras especies pudieran resurgir sin temor a ser consumidas por el Flood. Sí, pero, Spark trató de refutar eso, pero no podía. Era verdad, los Forerunners se habían sacrificado para impedir que el Flood siguiera extendiéndose. Y ahora, si no nos dejas activar el anillo, entonces el sacrificio de tus creadores será en vano y el Flood podrá extenderse nuevamente. Todos hemos hecho sacrificios. John, al ver que su plan sorpresivamente estaba funcionando, siguió presionando. Así que, déjanos activar el anillo y podremos acabar con los Flood de una vez por todas. Un silencio sepulcral inundó la sala de control. El Inquisidor y Johnson pensaban si las palabras del jefe habían funcionado, y mientras más pasaban los segundos, más ansiedad crecía dentro de todos. Y la respuesta llegó cuando la óptica llameante de Spark regresó a su azul anterior.
Tienes razón, ni siquiera los protocolos pueden contradecir tus palabras, ni yo puedo discutirlas, eres el hijo de mis creadores, heredero de todo lo que dejaron atrás, esta instalación, es tuya, está bajo tus órdenes. Sorprendido de que realmente logró hacer que el celoso monitor cediera, el jefe maestro se tomó un momento antes de tomar su rifle de asalto y caminar hacia el panel de control. En el camino, pasó junto a Guilty Spark y le hizo un gesto de agradecimiento antes de recoger el chip de datos de Cortana. El monitor, sin embargo, permaneció en silencio cuando el Spartan liberó a Cortana en el núcleo del panel de control. Cortana no perdió mucho tiempo antes de activar Halo, aunque estaba tan sorprendida como sus camaradas orgánicos de que Guilty Spark les permitiera activar el Halo incompleto. Quería terminar con esto ahora mismo y lo activó casi de inmediato. Un rato de energía surgió en el centros, y debido al estado incompleto del anillo, la activación inició una reacción en cadena, una de las columnas se desprendió, y todo el lugar empezó a derrumbarse. El jefe se apresuró a regresar con sus amigos, aunque volteó hacia atrás para ver al monitor que parecía ignorante de todo lo que sucedía a su alrededor. Spark, ¿qué estás haciendo?, preguntó el Spartan preocupado por la apática actitud del monitor. No puedo ir contigo, reclamador, no después de que rompí mi promesa con el didacta de proteger el anillo a toda costa. Sin Halo no tengo un propósito para seguir existiendo, debo compartir el destino de mi instalación. No tiene por qué ser así, Spark, puedes encontrar un nuevo propósito allá afuera, no tienes que terminar así, ven con nosotros, podemos ayudarte a encontrar una nueva vida. Sin embargo, no podía esperar mientras el caos aumentaba y las puertas blindadas se cerraban rápidamente. Lo último que vio antes de que finalmente cerraran fue al desesperado Guilty Spark, todavía decidido a hundirse con su instalación en el olvido, pronto a punto de ser envuelto por la columna de energía. John solo pudo agachar la cabeza en señal de tristeza. Si puede que el monitor no fuera un santo, pero eso no significa que John le deseara la muerte, ya nada podía hacer. El grupo de 3 se dirigió hacia la salida, donde un pequeño grupo de flots los estaban esperando, pero debido a su pequeño grupo, no fueron muy difíciles de eliminar. Tras acabar con ellos se dirigieron hacia la salida, viendo como todo el lugar temblaba y tenía pequeñas explosiones. Al llegar a la salida, un grupo de centinelas flotó sobre ellos, atacando a los flots. Los centinelas nos están ayudando. Para Cortana era sorprendente que los ayudaran considerando que habían condenado al anillo a su destrucción. Johnson no pudo evitar sonreír. Oye jefe, buen trabajo en hacer funcionar los circuitos de campanita, casi pensé que nos rostizaría. Johnson se rió entre dientes. Solo para después recibir un golpe en sus costillas de parte del Inquisidor para que mostrara respeto por el fallecido monitor. El jefe maestro decidió ignorarlo, ahora debía de centrarse en llegar al Warthog de Johnson para ir a su único medio de escape de aquí, la fragata Forward Unto Dawn. Y sin que ellos lo supieran, en la instalación 00, alguien más estaba observando el desenlace de todo lo que había pasado, únicamente pudiendo darles algo de tiempo, y mientras los observaba luchar contra el enemigo que en su momento combatió y posteriormente se unió, le daba una sensación amarga. Después de mucho tiempo, el antiguo mal que una vez combatió, un mal que lo había corrompido y que lo había hecho pagar un precio muy alto, a milenios de distancia, había tenido que ver muchas cosas, desde las garrafales malinterpretaciones de la hegemonía alienígena ahora disuelta llamada Covenant, y el temible despertar de aquella amenaza. No sabes las contorsiones por las que tuve que pasar para seguirte hasta aquí, reclamador, sé para qué estás aquí junto con tus amigos, qué posición tomo. Seguiré una traición con otra. Vas a decir que estoy adquiriendo el hábito de volverme contra mis amos. Pero el que me destruyó hace mucho tiempo, en la atmósfera superior de un mundo muy distante de aquí, fue un implemento mucho más tosco que yo. Mi debilidad era mi capacidad, aunque no fue intencional, elegir al Flood. Un error que mis creadores no perdonarían pronto. Pero quiero algo muy diferente de ti, reclamador. Expiación. Y así aquí, al final de mi vida, una vez más traiciono a un antiguo maestro. El camino por delante está plagado de peligros, pero haré todo lo que pueda para mantenerlo estable, mantenerte a salvo. No soy tan tonto como para pensar que esto me absolverá de mis pecados. Una vida difícilmente equilibra miles de millones. Pero quisiera que mis amos supieran que he cambiado. Y tú serás mi ejemplo.
La explosión de varias granadas hizo que las formas de infección desaparecieron, permitiendo que el grupo de 3 pasara por el pasillo de forma segura, y al final de este habían un vehículo de aplicación de fuerza M12, mejor conocido como Bartok. Aquí está mi bebé esperando a papá. Johnson sonrió con algo de arrogancia. Esta belleza de 3 toneladas nos llevará de vuelta a casa. Tomaré el volante. El Spartan saltó de inmediato al asiento del piloto. Oh, por favor, jefe, siempre terminas llevándote la mejor parte, déjame tomar el volante esta vez. Lo lamento, sargento, pero el jefe maestro está designado como mejor conductor, Cortana dijo en broma. Bien, si es así entonces tomaré. Johnson no terminó su oración cuando vio que el inquisidor ya había ocupado el puesto de artillero. El sargento mayor casi podía jurar que les estaba sonriendo con burla, si es que los elites podían sonreír en primer lugar. Gruñendo por lo bajo y maldiciendo al Spartan y al Sangheili mentalmente, no le quedó de otra que subir a la parte aburrida del todoterreno. Vamos, Spartan, vamos, ya. El motor del Warthog rugió cuando el jefe pisó a fondo, las ruedas levantaron una cortina de nieve mientras se alejaba. Menos de 300 metros después el camino nevado terminó, para ahora pasar a un montón de plataformas y estructuras todavía en construcción que no podría ser completada porque la estructura del anillo estaba empezando a colapsar, reuniendo la energía para generar el pulso que acabaría con el flood en el arca. Tanto Cortana y el jefe no pudieron evitar sentir una sensación de déjà vu, tener que escapar a bordo de un Warthog antes de que una explosión los atrapara, donde habían oído eso antes. Al menos John se consolaba en que el camino no sería tan estrecho y con una estructura bastante cuestionable. Vagamente se preguntó en qué carajos estaban pensando los que diseñaron el pasillo de servicio del Pillar of Autumn, que más que ser un pasillo de servicio parecía más una pista de carreras. El sonido de la ametralladora del Warthog lo interrumpió, notando como frente al vehículo había un grupo de flots, igual que la primera vez, y como no podía ser de otra manera, les pasó el Warthog por encima, con Johnson apuntando lo mejor que podía con su rifle de batalla, para evitar que alguna forma de infección o de combate intentara que le dieran un aventón. Las formas de infección trataban de imitar unos baches con tal de que el vehículo humano volcara. Afortunadamente la suspensión del Warthog le permitió mantenerse firme. Durante el trayecto varios centinelas ayudaban a generar un camino seguro para el escape de los reclamadores. Y vaya que el flood estaba dando una férrea resistencia. Si no podían evitar que el Halo fuera disparado, entonces se llevarían a los que lo habían activado con ellos. Todo el camino parecía que era un apocalipsis. Las plataformas se sacudían de forma violenta, y las explosiones ocurrían por todas partes. Extrañamente las explosiones no aparecían frente o incluso en el mismo lugar por el que pasaba el M12, parecía que la suerte del jefe maestro estaba ayudando en algo. El camino de regreso hizo que John se preguntara cómo Johnson recorrió todo esto para alcanzarlos en la sala de control, y si también Spark tenía la misma maña de hacer pistas de carreras como los que diseñaron la clase Halcyon. Cortana los mantuvo al tanto de la secuencia de disparo, y mientras mayor era el porcentaje más caos se generaba y parecía que el mismo Sanillo los quería matar de una u otra forma. El Warthog derrapó, aplastando a brutes infectados mientras evitaba los disparos de los infectados armados con cañones de combustible, saltando a través de una rampa y cayendo firmemente sobre sus 4 ruedas, y al otro lado de una formación rocosa estaba estacionada su boleto de salida. Ahí está la fragata, Johnson gritó emocionado por estar cada vez más cerca de ir a casa. El vehículo tardó un poco más en recuperar su velocidad, también a que todos juntos sumaban casi otra tonelada de peso extra. 90% secuencia de disparo iniciada. Cortana gritó desesperada. ¿Qué te pasa, jefe? Acelera, que no ves que nos van a matar. Johnson le gritó al Spartan, irritándolo sin saberlo ya que incluso él estaba sintiendo la presión. Pronto, a pesar del caos cada vez más intenso y creciente, el Warthog finalmente llegó a una cuesta arriba donde estaba estacionada la fragata. Una amplia brecha separaba la bodega de carga de popa abierta y las planchas sobre las que conducía el Warthog. Acelera, jefe, salta, directo al hangar. Cortana le gritó al jefe maestro, quien condujo más rápido que nunca hacia la rampa improvisada justo delante del borde. El Warthog saltó por el aire hacia el hangar abierto, pronto para alcanzarlo, solo que no lo hizo.
El vehículo era simplemente demasiado pesado para que funcionara el salto ancho y falló el hangar por unos pocos pies. En cambio, comenzó a caer en picado. No. Johnson gritó sin creer que así iba a terminar su vida, que así iban a terminar después de todo lo que habían pasado. Tel suspiró rendido. Si iba a morir así, lo aceptaría. Había librado a su especie de las mentiras de los profetas. Al menos, podría morir tranquilo con que liberó a su pueblo y que había podido redimirse con los humanos a los que durante tantos años había matado en nombre de los Sunshine. Si así iba a acabar todo. El jefe no pudo evitar pensar que les había fallado. Se había entrenado para cualquier situación, sabía que su hora tarde o temprano llegaría. Lamentaba que ellos también tuvieran el mismo destino. Fuera de los Spartans, Johnson era lo más cercano a un amigo y había llegado a respetar y confiar en el Inquisidor. Solo podía esperar a que su final fuera rápido e indoloro. Pero no fue así. El grupo se vio rodeado por una energía dorada, una que resultó extremadamente familiar para el Spartan. Pero que, Johnson no creía lo que había pasado, era un milagro. La razón de dicho milagro, llegó en forma de un constructo plateado y azul. Spark, John preguntó viendo al monitor llegar a ellos, pero, ¿cómo te vi? Aún tengo una función y es ayudar a los reclamadores. Deprisa, si despegan ahora aún podemos atravesar el portal. La fragata Charon se sacudió, provocando que un tanque M808C se deslizara hacia ellos. Tel tomó a Johnson del brazo para evitar quedar como tortilla por el vehículo de 66 toneladas, logrando evitarlo por escasos centímetros. El jefe saltó sobre el Warthog para llegar a la terminal, miró hacia donde había chocado el escorpión, notando al Sangheili. Bastó un simple movimiento de cabeza y una mirada a través de su visera polarizada para que el Inquisidor captara el mensaje. El Sangheili fue junto con el sargento y el monitor hacia los controles de la nave. El jefe insertó a Cortana en la terminal. Aguanta. Una vez conectada a los sistemas de la fragata inició un despegue, con los motores al máximo para asegurar el escape. La inercia que generaba obligó al jefe a usar toda su sobrehumana fuerza para no caer de la nave. Viendo eso, Cortana empezó a cerrar la bahía de atraque justo a tiempo para evitar que John cayera al vacío cuando fue golpeado por el Warthog y casi aplastado por el escorpión. Después de una escalada difícil, logró llegar a la terminal, y se miraron a los ojos, sabiendo que nada los separaría nunca más, y que pasarían por esto juntos, mientras que Halo estaba reuniendo la última energía restante para su disparo. Mientras tanto, sus amigos habían llegado al puente, y Johnson se sentó rápidamente en los controles con el Inquisidor y Guilty Spark a su lado, el primero lanzando una mirada preocupada detrás de su hombro. El jefe maestro se estaba apoyando detrás del panel, y volvió a colocar a Cortana en su casco mientras Halo llegaba a su preparación final. Si no lo logramos, dijo Cortana en voz baja, como si ya hubiera aceptado la derrota. Lo lograremos, aseguró con confianza él, siempre optimista. Ha sido un honor servir contigo, John, terminó, queriendo sacarlo de su corazón. El Spartan finalmente permitió que su cabeza descansara hacia atrás, exhausto por una vida de guerra sin fin afuera. Se escuchó la explosión distante y final de Halo, y una luz blanca cegadora envolvió el hangar. Y sin saberlo, dos destinos y vidas tan similares estaban a punto de cruzarse. Dicen que el universo es enorme, y si había algo impredecible era cuántas vidas podían encontrarse. Y bueno gente, hasta aquí termina el capítulo. Debo admitir que fue bastante difícil escribir este capítulo, sobre todo por las partes del Warthog. Espero hayan disfrutado de este nuevo fanfic. Ahora que ya he terminado con los fics de YouTube, solo me faltarían los de Wattpad, los que no actualizo desde creo septiembre o noviembre. Charlie. Bueno, espero que si duermo bien pueda actualizarlos rápido para regresar a YouTube, y sin más que decir, gracias por ver el video.